Cuando hablamos de anular las maldiciones mientras descansamos, no estamos diciendo que estas frases sean mágicas o que resuelvan todo solo. Son como una herramienta de protección espiritual, ayudando a limpiar las malas energías y fortalecer la fe. Descansa, ya sea por la noche o en tiempos de tranquilidad, es un momento en que nuestra mente y espíritu están más abiertos, por lo que es un buen momento para usar estas palabras con intención. Vamos a las 3 oraciones y cómo aplicarlas. 1. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Esta es una de las expresiones más poderosas del judaísmo. Ella recuerda que, independientemente de lo que sucede, Dios tiene el control. Cuando dice Baruch Hashem antes de acostarse o al despertar, está reconociendo que incluso las dificultades tienen un propósito. Por ejemplo, si está pasando por un mal momento en el trabajo, en lugar de estar ansioso, repita esta oración y confía en que las cosas pueden mejorar. No se trata de ignorar el problema, sino de no dejar que el miedo domine sus pensamientos. 2. Einot Milvado, no hay nada más que eso. Esta frase proviene de la idea de que solo Dios tiene un poder real sobre nuestras vidas. Las maldiciones, la envidia o las energías negativas solo tienen fuerza si les prestamos atención. Al decir Einot Milvado, estás diciendo: nada y nadie es más grande que Dios, por lo que cualquier maldición no tiene poder sobre mí. Imagina que alguien te deseaba algo malo. En lugar de gritar, repita esta oración y el sueño en paz, sabiendo que la protección divina es mayor. 3. Tanzule Tova, esto también es para bien. Esta es una frase del rabino Nachman de Breslov y enseña para ver el lado positivo incluso en las peores situaciones. Cuando lo dices antes de acostarse, estás entrenando tu mente para no estar apegado a lo negativo. Por ejemplo, si luchaste con un amigo, en lugar de estar enojado, repita Tanzule Tova y piensa: tal vez esta pelea me enseña algo o se acerca a nosotros más tarde. No se trata de fingir que todo está bien, sino de confiar en eso. Incluso las cosas malas pueden brindar crecimiento. Como usar estas oraciones en la vida cotidiana. No es necesario decorar todo a la vez. Elija uno y repítelo con calma antes de acostarse, despertando o en tiempos de estrés. Lo importante es decir con fe, no como un ritual vacío. Incluso puede escribir en un papel y colocar debajo de la almohada si le ayuda a recordar. Recuerde, el poder no es solo en palabras, sino en su actitud. Si repite estas frases, pero sigue alimentando la ira, el miedo o el pesimismo, no tendrán un efecto. El secreto es combinar palabras con acciones, perdonar, actuar con amabilidad y confiar en que Dios te está cuidando. Y no se preocupe si se ve extraño al principio o si no siente nada. La es como una planta, necesita tiempo y cuidado para crecer. Con la práctica, verá más ligereza y menos peso de maldiciones, que, en el fondo, son solo pensamientos o palabras que pierden fuerza cuando elegimos no dejarles espacio. Ahora, comprendamos mejor cómo aplicar cada una de estas 3 oraciones en su vida diaria, especialmente cuando descansa. Después de todo, es en este momento de quietud que la mente está más abierta para recibir la paz y la protección. La primera oración es: Baruch Hashem, bendito sea Dios. Esta es una expresión de gratitud, como si dijeras: no importa lo que haya sucedido hoy, reconozco que Dios tiene el control. Imagine que tuvo un día difícil en el trabajo, con críticas o incluso una pelea familiar. Antes de acostarse, en lugar de criar, respira hondo y dice Baruch Hashem. No es para fingir que todo está bien, sino recordar que incluso en los problemas hay una oportunidad para aprender o fortalecer. Es como cerrar la puerta para preocuparse y dejar espacio para la confianza. Por ejemplo, digamos que alguien te deseó mal, dijo que no conseguirías un trabajo o que tu relación terminaría. En lugar de dar la vuelta, repites Baruch Hashem y piensas: si Dios me ha permitido escucharla, es porque me mostrará una mejor vía. La maldición pierde la fuerza cuando pones la fe por encima del miedo. La segunda oración es: Einot Milvado, no hay nada más que eso. Esto es poderoso para cortar la energía negativa que proviene del exterior. A menudo, damos tanto poder a las palabras de los demás que olvida que, al final, quien realmente decide que nuestro destino es Dios. Si alguien te maldeciera, te envidio o incluso hiciera algún tipo de trabajo contra ti, repita esta frase como un poco él. Es como decir: lo que dijiste o no tenías poder sobre mí, porque solo Dios define mi vida. Supongamos que tiene miedo de una enfermedad que alguien ha profetizado por usted. En lugar de investigar los síntomas en internet y desesperarse, te acuestas, cierras los ojos y susurra: Einot Milvado. No es mágico, es una forma de recordar que Dios es más grande que cualquier mala palabra. Con el tiempo, te darás cuenta de que este miedo está perdiendo fuerza, porque estás eligiendo crear algo más grande. La tercera oración es: Tanzule Tova, esto también es para siempre. Este es el más desafiante, porque requiere que veamos el lado positivo incluso en las peores situaciones. No es fácil, pero es transformador. Cuando repite esto antes de acostarse,
Está entrenando su mente para ver soluciones en lugar de problemas. Digamos que fuiste despedido del trabajo. En lugar de pensar que mi vida ha terminado, dices Ganzule boba y comienzas a reflexionar. Tal vez este es el impulso que necesitaba para comenzar mi propio negocio, o ahora tengo tiempo para calificar en algo que me gusta. La maldición en este caso, la renuncia se convierte en una bendición disfrazada. Lo mismo ocurre con una ruptura, una traición o cualquier cosa que te lastime. No está negando el dolor, sino confiar en que en el futuro entenderá por qué sucedió. Para mejorar el efecto. Puede combinar las 3 oraciones en una rutina nocturna. Antes de acostarse, hazlo. Así 1. Respira hondo y gracias por el día, incluso si fue difícil. Baruchas en punto 2. Afloje cualquier mal miedo o palabra que hablara de ti. Einodmibate. 3. Termine con esperanza, creyendo que todo se convertirá en algo bueno. Ganzuletova. No tiene que ser largo, 1 minuto es suficiente. Lo importante es la intención. Con el tiempo, notará que duerme más tranquilo, se despierta con más energía y maldiciones que son solo pensamientos o energías negativas que pierden poder sobre usted. Y si alguna vez olvidas o no sientes un cambio inmediato, no te culpes. La fe no es una raza, es una forma. Lo que importa es persistente, incluso a poco. Dios incluso escucha el suspiro del corazón. No necesita palabras perfectas, solo un corazón abierto. Ahora, puede que se pregunte, ¿pero cómo funciona en la práctica? Simplemente dice que estas frases ya se resuelven. La respuesta es simple, no es magia, es confianza. Estas palabras son como semillas que plantas antes de acostarse. No cambian el pasado, pero ayudan a crear el futuro con más paz. Veamos un ejemplo muy común. Imagina que alguien en el trabajo habló mal sobre ti en la parte de atrás. Te lastimaron al girarlo en la cabeza toda la noche. En lugar de dormir enojado, repites, Einodmibate. No hay nada más que eso. No es para ignorar lo que sucedió, sino recordar que la opinión de esta persona no define quién eres. Dios es más grande que cualquier chismoso. O digamos que tiene miedo de una enfermedad, perdiendo su trabajo o un problema familiar. Antes de acostarse, en lugar de alimentar el miedo, dices Ganzuletova, esto también es para bien. No significa que te guste sufrir, pero confías en que al final, incluso las cosas malas pueden llevarte a algo mejor, como aprender, una puerta que se abre o una fuerza que no sabías que tenías. Y el Baruchasen es tu gracias incluso cuando la vida se aprieta. No es hipocresía, está reconociendo que, en el medio de la tormenta, todavía hay luz. Por ejemplo, luchaste con alguien que amas, el día era pesado, pero antes de acostarse, gracias, Baruchasen, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque estás vivo, porque mañana es un nuevo día, porque incluso el aire que respiras es un regalo. Por supuesto, al principio puede parecer extraño. Hablarás de las oraciones y pensarás, ¿es bueno? Pero piense si una planta necesita agua todos los días para crecer, su alma también necesita atención. No se trata de ver los resultados a tiempo, se trata de crear un hábito de protección. ¿Qué pasa si no puedes decir nada? Todo está bien. Dios también entiende el silencio. A veces, solo cerrando los ojos y respirando profundamente, ya te estás conectando con él. Lo que cuenta es la sinceridad, no el rendimiento. Con el tiempo, te darás cuenta de que estas 3 oraciones son como un escudo. No evitan que ocurran cosas malas, nadie está libre de eso, pero toman su peso. Es como si dijeras las maldiciones, los miedos y las malas energías. No robarás. Mi sueño o mi paz. Mi descanso es sagrado. Y recuerde, no se trata de tener suficiente fe para mover montañas, sino para tener suficiente fe para dormir en paz. El resto, Dios se cuida. Ahora puede que se pregunte, pero, ¿cómo sé si esto está funcionando? La respuesta es simple, te sentirás. No es algo que aparece de repente, como un milagro de película. Es más como un alivio que se establece lentamente, como cuando tienes un té caliente después de un día frío. Imagina que estás acostado, a punto de dormir, y de repente esa preocupación viene. ¿Qué pasa si mañana todo sale mal? ¿O qué pasa si esa persona me ha hecho mal a propósito? En lugar de encender la cama, repitiendo los problemas en la cabeza, respiras y dices a sí mismo, Dios protege. No es mágico, es una elección. Te estás diciendo a ti mismo, lo doy en manos de aquellos que pueden cuidar mejor que yo. Otra pregunta común es, necesito decir las oraciones en hebreo. ¿Y si hago un error? No te preocupes. Dios no es un profesor de idiomas. Él entiende tu corazón. Si prefiere decir en portugués, Dios me protege, que todas las maldiciones se conviertan en bendiciones, mi descanso es bendecido, también vale la pena. Lo importante es la intención. Además, estas frases no son solo para la hora de acostarse. Si te despiertas en medio de la noche con un susto o ansiedad, también puedes usarlos. O si, durante el día, siente que se ha dicho algo pesado en su contra, respira hondo y repite mentalmente. Es como si estuviera limpiando el entorno a su alrededor.
tal como abrimos la ventana para obtener aire fresco. A algunas personas les gusta reunir estas frases con un gesto simple, como correr las manos en la cara, como borrar las malas energías, o tener un objeto que brinde consuelo, una alianza, un pañuelo, incluso un vaso de agua. No es obligatorio, pero puede ayudar a solucionar la intención. El cuerpo también necesita participar en esta protección. Y aquí hay un detalle importante. No es porque se esté protegiendo que esté libre de desafios. La vida continúa con sus altibajos. Pero la diferencia es que con estas oraciones no llevas el peso solo. Es como si tuvieras un guardaespaldas invisible. Todavía puedes tropezar, pero no caerá en el agujero. Por último, no lo convierte en una obligación más. Si alguna vez olvidas, te sientes demasiado cansado o incluso lo dudas, está bien. A Dios no le importan los puntos. Él sabe cuando lo intentas. Y a veces, el mayor acto de fe es simplemente cerrar los ojos y confiar en que, incluso en silencio, no estás desprotegido. Entonces, esta noche, antes de acostarse, pruébalo. No tiene que ser perfecto. Solo necesito ser sincero. ¿Qué pasa si duermes en el medio de la oración? Aún mejor, significa que su cuerpo ya está aceptando la paz que está pidiendo. Buenas noches, y que su descanso sea ligero. Ahora puede que se pregunte, pero ¿cómo sé si está funcionando? La respuesta es simple. No es una magia que verás al mismo tiempo, como un hechizo de película. Es más como plantar una semilla. No miras a la tierra todos los días esperando, pero sabes que, con el tiempo y el cuidado, nacerá algo. Las maldiciones, ya sean palabras difíciles, escuchaste, malos pensamientos que se repitieron a ti mismo o incluso esas sensaciones de que nada funcionara, son como malezas. Crecen rápido y se afocan lo que es bueno. Estas frases judías son como un herbicida natural. No matan las malas hierbas a tiempo, sino que debilitan sus raíces. Con el tiempo, notará que esas palabras que una vez duelen ya no tienen el mismo poder, o que de repente te despiertas con una nueva idea, una solución a un problema o simplemente una paz que no tenías antes. Tomemos un ejemplo práctico. Digamos que ha escuchado desde que era un niño que el dinero no cede en un árbol y que involuntariamente creció pensando que siempre será exprimido. Cada vez que paga una factura, ese miedo tensa su pecho. Es repetir Baruch Hashem, que significa bendito sea Dios, antes de acostarse. No está negando el proyecto de ley, pero usted está diciendo, confío en que las cosas encajen de alguna manera. No estoy solo en él. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de liberar la idea de que la falta es su destino. Otro caso, luchaste feo con alguien y rompiste la discusión, reviviendo cada palabra. Ese daño se convierte en un peso en el cofre que no lo deja dormir. Antes de apagar la luz, susurra, el Okade Manuta, Dios de la fe en él. No es un pez iba a borrar la pelea, es un recordatorio de que incluso herido, puedes elegir no dejar que ese veneno envenene tu banana. A veces, solo digo eso, el cuerpo se relaja un poco. Es como tú te dices, no necesito resolver todo ahora. Puedo descansar. Y también están esas maldiciones que creamos sin darnos cuenta. Como cuando comete un error y sigues repitiendo, soy un fracaso, siempre dano todo. Esto se convierte en una profecía. Comienzas a actuar como si ya hubiera perdido. Antes de acostarse, trate de decir, háseme ir y nadie, Dios ilumina mis ojos. No es para fingir que el error no existía, sino recordar que un tropiezo no es el final del camino. A veces, eso es todo. Eso solo se despierta al día siguiente con una idea de cómo arreglar las cosas, o al menos miedo a intentarlo. Por supuesto, habrá un día en que repetirá las oraciones y se despertará con la misma preocupación. Esto no significa que no funcionó, significa que eres humano. La diferencia es que gradualmente estas preocupaciones perderán su fuerza. Es como cuando dejas de regar una mala planta. No desaparece durante la noche, pero lentamente se marchita. ¿Qué pasa si no crees mucho en estas cosas? Ningún problema. Piense en ellos como un ejercicio tranquilo, al igual que respirar profundamente antes de la prueba. No es necesario estar seguro de nada. A veces solo necesitamos una excusa para dejar ir lo que está apretando. Ayuda, imagina que estás hablando con el universo, la buena energía, tu propia suerte, o simplemente con la almohada. Lo importante es que gradualmente creara el hábito de no dormir con un corazón pesado. Porque, en el fondo, esto es, las maldiciones se alimentan de nuestro miedo y nuestra atención. Cuando dejamos de darles energía, pierden fuerza. Y estas frases son solo una forma de redirigir esta energía. No se trata de religión, se trata de elegir todos los días no dejar que los malos se apoderen de su cabeza, especialmente cuando debería descansar. Entonces, esta noche, si quieres, prueba una cosa más.
Después de decir las oraciones, respira profundamente 3 veces. Sube el aire lentamente, como si estuviera volando todo lo que te molesta. No tiene que ser dramático, solo un suspiro de alivio. Y luego dormir. Mañana, cuando te despiertes, date cuenta de si algo, incluso si es solo un poco, es diferente. Tal vez es solo el hecho de que has dormido mejor. Y esto ya es un comienzo. Y hay una cosa más importante. No esperes milagros de la noche a la mañana. Estas frases no son varitas mágicas que borrarán todos los problemas o las energías malas que llevas a la vez. Son como semillas. Plantas hoy con calma y confianza, y cosechas gradualmente las frutas. A veces la fruta es solo un día menos pesado. Otras veces es una solución que aparece cuando menos lo esperas, como si el universo hubiera escuchado tu pedido cuando casi estabas durmiendo. Pensemos en un ejemplo muy práctico. Imagina que luchaste feo con alguien en el trabajo. Por la noche estás roto, reviviendo cada palabra, y la ira no deja la cabeza. En lugar de girar de lado en la cama, repita: todo lo que es mío vuelve a mí en paz. Todo lo que no es mío se aleja sin alcanzarme. No es olvidar lo que sucedió, sino para liberar la tensión. No estás negando la pelea. Estás diciendo: esto no robará mi sueño. Mañana trato con la cabeza más ligera. Otra situación. Tiene miedo de una enfermedad, un examen, un resultado. El miedo crece en la oscuridad cuando estamos solos con los pensamientos. En este caso, la frase "ningún mal formado contra mí prosperará" no es para que fingir que el miedo no existe. Es para recordar que no estás desprotegido. Es como poner un escudo invisible antes de acostarse, para que ese miedo no te despierta en medio de la noche con esa sensación de tensión en tu pecho. Y tiene la tercera oración: que la luz divina me rodee y me proteja mientras descansa. Esto es para cuando sientes que el mundo es muy pesado, que todo sale mal, que ya no puedes soportarlo. No importa si crees en Dios, en el universo o simplemente una buena energía, lo que cuenta es la intención. Es como si dijeras: hoy no me doy cuenta solo, así que pediré ayuda de algo más grande que yo. A veces, solo digo en voz baja, nos sentimos menos solos. El secreto está en repetición. No sirve de nada decir una vez y piense que todo cambiará. Es como cepillarse los dientes. Lo haces todos los días, incluso cuando no estás con dolor, para evitar que aparezca el problema. Con estas oraciones es lo mismo. Cuanto más practiques, más natural se vuelve. Con el tiempo, su cerebro asociará a la hora de acostarse con esta sensación de protección, no con la lista de inquietudes. ¿Te pasa si alguna vez lo olvidas? Sin culpa. La vida no es una prueba de memorización. Recuerdo en medio de la noche. Dice en medio de la noche. Recuerde solo por la mañana. Dice por la mañana. Lo importante es no convertirlo en una obligación más. El descanso ya es sagrado por sí mismo. Estas frases son solo un condimento, un detalle que puede hacer que todo sea más ligero. Finalmente, un consejo adicional: escriba las oraciones en papel y colóquelo debajo de la almohada o la mesita de noche. A veces, solo ver las palabras escritas ya se calma, y si lo desea, incluso puede crear su propia oración con sus palabras. El poder no está en las palabras en sí, sino en tu fe. Lo que sea que vayas, que mereces dormir en paz, porque en el fondo, nadie merece llevar el peso del mundo en la espalda, especialmente al descansar.